Buenas noches, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia de una manera poderosa, de una manera especial, a través suyo, porque Dios ha puesto autoridad en usted para traer bendición o maldición a su casa. Quiero leer para usted en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 1. Lo voy a leer directamente de mi Biblia y dice así: Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Brevemente, nada más para contextualizar, Elías vivía en alguna población y entonces era conocido por su localización. Por eso era Elías Tisbita, no era el apellido, sino venía de un pueblo y su gentilicio era conocido como Tisbita. Este lugar estaba en la zona o en la población de Galaad. Galaad es una tierra interesante porque justo cuando Jacob viene huyendo de su suegro Labán, cuando él sale huyendo con sus esposas, con sus posesiones de la tierra de Labán, cansado y agotado de huir, se queda dormido en el monte de Galaad y Dios habla con él, pero no solo Dios habla con él, sino que Dios habla también con Labán, su suegro, y Dios le advierte que no se comporte de manera grosera ni piense en hacerle ningún daño a Jacob, porque él lo protege. Entonces, este lugar, Galaad, encontramos a lo largo de la Biblia varios pasajes hermosos donde se destaca, incluso en el libro de Jueces, detalles interesantes acerca de esta tierra. Ahora, Elías, algún descendiente de toda esta zona, de toda esta tierra, Elías Tisbita, habla con el rey Acab. El rey Acab era un rey que se caracterizaba primero porque se dejaba dominar por una esposa perversa, una esposa que no temía a Dios, y él, sin ninguna autoridad, hacía lo que bien le parecía a su esposa, y aquella esposa cruel que adoraba a otros dioses había establecido un culto en Israel adorando a otros dioses. Elías habla con autoridad al que debe hablar con autoridad, porque resulta que Acab era el rey, era el hombre de autoridad en ese lugar, y le dice: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La palabra es muy clara y establece que Dios pone autoridad en los hombres que se someten a la autoridad de Dios. Elías caminaba por la guianza, bajo la guianza del Espíritu de Dios. Y solo un hombre que caminaba por la autoridad del Espíritu de Dios podía hablar las palabras que Dios había establecido para los hombres en aquel momento. Elías, como profeta de Dios, como mensajero de Dios, encargado de hablar la verdad y confrontar a las personas, confronta a este rey malvado. Y le dice, lo primero es que Dios vive, que Dios no está muerto. Aquellos moradores habían inclinado su corazón a Baal y servían y adoraban y hacían rituales y sacrificios, incluso sacrificios humanos, para adorar esta supuesta deidad, conocido como Baal. La nación había inclinado su corazón del Dios verdadero a dioses falsos. Y Elías confronta a este rey porque había sido uno de los promotores o había permitido que su esposa promoviera esta adoración y este culto fuera de Dios. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Cuando usted camina en integridad, cuando usted camina en el orden de la palabra, Dios respalda tus pasos. Y no solamente Dios respalda tus pasos, Dios respalda tu palabra cuando hablas conforme a la palabra de Dios. No lo que muchas veces se nos ocurre, no lo que muchas veces viene a nuestros pensamientos, no solo frases bonitas o frases de moda, sino entendiendo que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir en nosotros no solo los pensamientos, sino las intenciones de nuestro corazón. Dios confronta a Acab por medio de este hombre. Y a mí me estremece cuando leo esto y dice Elías: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Qué bonito que es cuando usted y yo estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y una interpretación en un diccionario bíblico dice que el temor a Jehová es la conciencia reverente de la presencia de Dios. Cuando usted y yo perdemos la conciencia de que Dios está en todo lugar, que Dios nos mira, que no hay ningún lugar ni ningún momento en el cual nosotros podamos escapar de su presencia sin ser vistos. Estamos siendo pesados por Dios, estamos siendo censados por Dios, por su Espíritu constantemente. Y cuando un hombre o cuando una mujer, cuando un joven, cuando un niño están conscientes de esta presencia de Dios, no necesitan que papá esté supervisando lo que ven por televisión o lo que ven en sus celulares o en sus medios de tecnología, porque la presencia de Dios y la conciencia de esa presencia en sus vidas hace que caminen en rectitud, hace que caminen en obediencia. Quizás alguna persona dirá: ¿y cómo hago para garantizarme la fidelidad de mi cónyuge? Bueno, si tu cónyuge está consciente de la presencia de Dios, y como Elías puede decir: Dios en cuya presencia estoy, y es consciente que está en la presencia de Dios a cada instante de su vida, tenga por seguro que este hombre está fortalecido, que esta mujer está fortalecida en Dios. ¿Por qué? Porque está consciente, porque tiene temor de Jehová, tiene temor de Dios en su vida. Una mujer temerosa de Dios, un hombre temeroso de Dios, consciente de la presencia de Dios en su vida, camina en rectitud. Pero no solo tiene la fuerza para caminar en rectitud por esa conciencia de Dios en su vida, sino que también tiene la autoridad en la palabra que pronuncia, y pronuncia palabras de bendición, y pronuncia palabras que traen avivamiento a su familia, pronuncia palabras que traen no solamente bendición espiritual, sino también bendición material, porque es un hombre o es una mujer que es íntegro en sus negocios, que es transparente en su caminar, en su comportamiento. ¿Por qué? Porque está consciente de esa presencia de Dios. Cuenta una anécdota que un agricultor y su empleado van de cacería, andan cazando patos, y mientras van de cacería, aquel empleado le habla acerca de su relación con Dios, con su patrón. Y de camino el patrón le dice: bueno, vieras que es que yo no creo en eso, para mí no tiene ninguna relevancia eso de Dios, ni creo en el Dios, ni creo en el diablo. Y yo soy feliz así, no creo ni en uno, ni creo en el otro. Dice: en cambio usted vive siempre con luchas por el pecado, con luchas por la tentación, con luchas en su comportamiento, de acuerdo a lo que la conciencia y la palabra que usted lee le dice. Sí, pero yo no tengo ninguno de esos problemas porque yo no creo ni siquiera en el diablo.
Entonces, mientras ellos van caminando, el hombre dispara a una bandada de patos y caen algunos patos y él le dice, ¿cuál pato de los que cae es el primero que tengo que ir a recoger? Y el hombre le dice, bueno, el que esté medio vivo. Y le dice, y el pato muerto, ese déjelo de último porque ese no va a escapar. Entonces el empleado le dice a su patrón, eso es lo que pasa con su vida y con la mía. Para Satanás, usted es un pato muerto. Entonces no lo molesta, no lo tienta, no pelea contra usted, porque sabe que ya está garantizado. Pero yo soy un pato herido. Y entonces sabe que su prioridad es venir y liquidarme, venir y aniquilarme. Dios, en cuya presencia usted y yo estamos en esta noche, va a pedir cuentas de nuestro actuar y de nuestro caminar. Un día estaremos delante de su presencia, delante de su trono, y rendiremos cuentas. A Él no le podremos dar justificaciones como las que quizás utilizamos en el mundo con la gente que nos rodea. Delante de Él no va a haber manera de justificarnos. Hoy usted está escuchando esta palabra y está siendo confrontado con esta palabra. Que tomes hoy la decisión de arrepentirte en tu camino, de redirigir tu vida y caminar consciente de que Dios te mira, de que Dios te observa, y que si caminas delante de su presencia con integridad, también Dios va a dar autoridad en tu vida, en tu palabra y en tu actuar, y Dios te va a respaldar en todos tus caminos. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia a través de las decisiones que tomes en esta noche.